la pregunta que yo me hago, si esta pérdida de afiliación no significa para el movimiento sindical el resultado de la sustitución del trabajo rutinario, que está altamente vinculado al conocimiento y a la nueva organización del trabajo, en donde el trabajador y los robots o los sensores se distribuyen el trabajo. Pero claramente el trabajo no conocido, digamos, no calificado por un conocimiento específico, es el que tiene más posibilidades de ser sustituido. Como digo, el sindicalismo es consciente de esto, y si cualquiera de ustedes mira las resoluciones de los encuentros internacionales van a ver que este tema está siempre arriba de la mesa, lo que no es fácil resolver. Estamos contentos de poder hacer esta actividad, que Ana fue la promotora, por suerte, una conversación que tuvo con Juan Manuel. Y bueno, dijimos, sí, hace tiempo que estamos como muy tranquilos en este mundo, sin preocuparnos mucho por el juntarnos a pensar. Pero resultó que cuando con Alma quisimos... un poco. ¿Sí? Sí. Bueno. Está bien. Cuando quisimos con Alma también invitar a una colega del área, Daniela, se lo ubican, Daniela de los Santos, socióloga, trabajó bastante cuando el momento de la pandemia, en temas estos de flexibilidad y pensar, cómo se resolvían los temas de empleo cuando en la crisis, justo la informalidad, que es lo que siempre viene como la solución, no era una solución. Y después ha seguido trabajando en temas más de análisis de datos, etcétera, pero trabaja en temas de género desde el PNUD ahora. Y dijimos, vamos a invitarla porque justo Alma la había visto en la Conferencia Regional de la Mujer y se me parece que andan estos temas, como de los cambios, el tema de la inteligencia artificial, qué cambios se vienen en el mundo del trabajo. Ella también había trabajado en ese momento analizando esto de qué tipo de puestos de trabajo eran los más sustituibles o no. Pero resultó que cuando la invitamos nos dijo que sí. Y cuando se acercó el concierto de Shakira nos dijo, me había olvidado que tenía entradas por Shakira ese día. Nunca me lo imaginó Daniela yendo a ver a Shakira, o sea que dije, bueno. Se compra con tanta anticipación. Claro, sí, dice, yo quiero ir, pero tengo esto, tengo esto entre manos. Bueno, así que ni ella ni Valentina, que es la otra colega del área también, que también la habíamos invitado a participar, está en Shakira. Entonces lo que decidimos fue hacer la charla hoy, porque ya Juan Manuel estaba dispuesto, no iba a ver a Shakira, porque Shakira no le invitó. Y dijimos, nos interesa igual para fin de año hacer una instancia así, y después hagamos otra. Que además sí la estamos grabando. En febrero, claro, y por eso es la grabación, a eso venía. Estamos grabando no porque yo le dije a Jimena, que es muy de las redes, le dije, no es para que mañana publiques en redes la conversación, nosotros después podemos ver de acá qué sacamos, qué nos interesa comunicar o no. Pero sí es como para tener un respaldo nuestro para eso, para extraer aquello que nos parezca que está bueno. Justo Martín Bucé ahora en la Asamblea Social decía que le parece claro que no solo hay que pensar y elaborar ideas, sino también hay que lograr que le llegue al público objetivo de interés. Entonces, vamos a hacer eso, tratar de que llegue. Pero nada, eso, simplemente decir que la grabación es con ese fin, no es para publicar el video tal cual. Y sí, capaz después, si sacamos algo, compartiremos previo también para... Entonces, lo organizamos con la idea de que Juan Manuel nos cuente sus ideas que viene pensando y que ahora tiene más tiempo, pienso yo, para elaborar ideas. Después, capaz, Ana, Alma, pueden hacer algunas reflexiones que también vienen trabajando en estos temas. Hoy trabajan sobre todo en el territorio, que es lo que más me interesa. Las que me conocen saben que siempre me preocupa eso de conocer qué pasa en la vida de las personas. Y nada, y después sí, ya dialogar todos, ¿no? Y la idea es que nos demos el tiempo que queramos. Va a haber sándwiches, empanaditas y algo para tomar, que vamos a estar compartiendo también. Y nada, eso. Gracias por acompañar. Y eso, y generemos otros espacios también que nos puedan ayudar. Gracias, Mariela, por venir. Tenía otra reunión para eso. Buenazo. Qué suerte. Yo agrego un compromiso que a lo mejor me tengo que retirar a las horas. Antes también. Bueno. Iremos manejando. Ahora capaz que arrancamos y después sí, cuando vayan hablando, presentarse cada uno para los que no la conocen. No creo que a Margarita nadie... Pero bueno. Es la aliada incansable, Margarita. Bueno, arrancamos nomás, Juan Manuel. No sé si hay que grabar, hay que usar micrófono o podemos hablar así. No, somos poquitos. Podemos. Está, vamos. Bueno, primero agradecer a Salud
Yo me supongo que todos te conocen, pero por las dudas, Sí, querés sí, presentar. sí. Yo no te Mi presento. nombre es Juan Manuel Rodríguez, soy economista Eso. y bueno, he desarrollado múltiples actividades, también públicas en algunos periodos. Y bueno, decía que con gusto conversando de tener una actividad en CIEDUR, en la cual yo estuve hace bastantes años, y bueno, encantado de estar aquí. Bueno, voy a empezar con uno de los aspectos que tiene que ver con el tema de la charla, que es el tema de las relaciones laborales, el mundo del trabajo. Hay uno de los temas sobre los cuales voy a hablar después bastante más detalladamente, es la enorme desigualdad que existe en el mundo que hoy tenemos. Hay un aspecto que en general estos trabajos no se difunden mucho, pero hace más de 30 años, y yo para vincularlo con esto de la desigualdad, hace más de 30 años que el sindicalismo a nivel mundial y en los 5 continentes cae en su tasa de afiliación. Algo que es absolutamente impactante. ¿Por qué es impactante? Porque si uno mira la historia, los grandes beneficios sociales para los trabajadores, pero también para la sociedad, tienen mucho que ver con las consignas que se ha planteado el movimiento sindical u otros movimientos sociales. Entonces, pensar en un periodo en donde, digamos, se lograron muchas cosas, pero donde hubo un sindicalismo permanentemente presente. Y ahora el sindicalismo está en un problema serio. No es esto una cosa que el propio sindicalismo no lo sepa. Y tampoco es la primera vez que pasa en la historia del sindicalismo. En el inicio del siglo pasado hubo una gran transformación entre el sindicalismo de oficio y lo que luego se llamó sindicalismo de masa, que implicó una reforma de todo el movimiento sindical. Esto que hoy conocemos como sindicalismo no es el sindicalismo que había no en el pasado, en el siglo anterior. Un sindicalismo en donde el peso estaba en el conocimiento que tenían los encargados de hoy lo que llamaríamos tercerización, con lo cual hizo que los gerentes de las empresas no mandaran en las empresas, porque tenían que negociar con los que tenían su cuadrilla, que hacían una parte del proceso productivo. Eso hacía también que el sindicalismo no fuera democrático, porque quien definía el sindicalismo eran los que tenían ese conocimiento y de quien dependían el resto de los trabajadores. Le llevó 50 años al sindicalismo adaptarse a la nueva realidad. La nueva realidad que surgió básicamente con el Fordismo, primero el Taylorismo y luego el Fordismo, donde ¿cuál es el objetivo que tenían? Tanto Taylor en particular, que era un funcionario técnico o medio en la empresa, empezó a ver cómo trabajaban y luego llevó eso a manuales y podía enseñar el conocimiento que se tenía a otros y descomponer ese conocimiento en muchas actividades muy sencillas, con lo cual ya era menos imprescindible el conocimiento. Pero sucede que la estructura sindical era la que venía, con lo cual el trabajador no calificado no pesaba. Este tema se terminó de resolver en la interna del movimiento sindical, como digo, 50 años después del nacimiento, cuando surgió la AFL-CIO en Estados Unidos, en donde la AFL era el sindicato tradicional, el de oficio, y la CIO era un sindicalismo de masas.
se fusionaron, definieron una nueva estructura y funcionó, y digamos, luego ese modelo sindical es el que hoy tenemos en todo el mundo. La pregunta que yo me hago, si esta pérdida de afiliación no significa para el movimiento sindical el resultado de la sustitución del trabajo rutinario, que está altamente vinculado al conocimiento y a la nueva organización del trabajo, en donde el trabajador y los robots o los sensores se distribuyen el trabajo. Pero claramente el trabajo no conocido, digamos, no calificado por un conocimiento específico, es el que tiene más posibilidades de ser sustituido. Como digo, el sindicalismo es consciente de esto, y si cualquiera de ustedes mira las resoluciones de los encuentros internacionales, van a ver que este tema está siempre arriba de la mesa, lo que no es fácil resolver. En gran medida porque los trabajadores se han diversificado mucho y tienen formas de trabajar no orgánicas, no vinculadas a un sitio específico. Con lo cual, la compañía, el juntarse, el hacer reuniones, el tomar decisiones, es mucho más complejo. Bueno, yo creo que este sin duda es un componente de la caída del salario, luego de un periodo donde la jornada de trabajo casi se redujo a la mitad, dejó de reducirse. Ya hoy la demanda sindical va por otro lado y no por la reducción de la jornada. Bueno, hay una serie de cambios, diría que todos tienen en común una pérdida de la calidad del trabajo, sea en ingresos o sea en condiciones de trabajo. Ahora, si bien esto es así, y este es un componente, creo yo, de la desigualdad que existe en el mundo, no es el único factor. Y en esto voy a tratar de contarles una serie de temas que hoy se están discutiendo más o menos en el mundo. Diría que no hace más de 10 años y sobre todo hace 5 años. Y es lo que tiene que ver con la caracterización del capitalismo actual y la diferencia que tiene con el capitalismo tradicional. El capitalismo tradicional es el que estudió Marx, es el que, digamos, conocemos más como forma habitual. Y muchos de estos elementos que fueron básicos, algunos se mantienen y otros cambiaron radicalmente, al punto de que hay una corriente de pensamiento que dice que están haciendo dentro del sistema capitalista una serie de prácticas empresariales y vinculadas al sistema productivo que tienen más que ver con la lógica feudal que con la lógica capitalista. Al punto que ellos denominan esta corriente que integran tecnofeudalismo. Y sobre esto es que yo creo que nos permite sobre todo entender, estudiar esto. Yo creo que esto tiene dos componentes básicos. El primer componente básico es la transformación del capitalismo, los elementos nuevos que aparecen, sobre todo con la digitalización, la inteligencia artificial, la economía de datos. Y lo segundo es la caracterización de esto como feudalismo. Son dos cosas distintas, relacionadas pero diferentes. Entonces, voy a mencionar, no las voy a mencionar todos los elementos diferentes porque tomaría los que yo estimo que son los principales. Uno de los principales
tiene que ver con la afirmación que ellos hacen de que en este capitalismo la plusvalía no se genera en el proceso productivo y no la apropia el capitalista tradicional. Esto es un cambio trascendente para el funcionamiento del capitalismo, cuya lógica es generar un valor superior a los insumos para que genere un plus sobre esos insumos y esto se acumule al capital. Esto es la lógica del capitalismo. No es nada, no tiene ninguna ideología atrás. Uno lo puede caracterizar, pero esto es la descripción de la realidad. No es los marxistas dicen esto, pero los que no son marxistas también lo dicen, porque esto es simplemente la descripción de la realidad. Entonces, tal como se fue conformando, sobre todo después de la década del 90, en donde se fundamentaron las tesis o digamos, las líneas de organización de toda la economía mundial en función de 4 lineamientos básicos que son Estado mínimo, predominio de los mercados, ausencia de normativa, reconocimiento del valor de la propiedad intelectual. Es decir, esto que llevó a que en el 90 este hecho o esta política, que de hecho se aplicó prácticamente en todo el mundo, en unas más rígidas y en otras menos, pero se aplicó en todo el mundo, sumado a la aparición de China en el mercado mundial, con la apertura que hubo luego de 3 años después de la muerte de Mao y la subida a la Secretaría General de Chiang Kai-shek, que había sido dejada en la década del 60. Entonces viene con una nueva teoría, una nueva política sobre lo que ellos llaman el socialismo adaptado a China, que en gran medida significa adaptar muchas cosas de acuerdo a los intereses que también tenía el capital transnacional. Esto nuevamente no tiene ningún componente, porque hoy se discute si China es socialista o no es socialista. Discusión que es muy interesante, pero lo que está claro que si es socialista es un socialismo distinto de las otras experiencias socialistas. Claramente. Y claramente tenía el objetivo de ubicar a China en los mejores lugares del comercio mundial, cosa que solo lo podían hacer apropiando el conocimiento que se había generado en los países desarrollados y que estaba en gran medida concentrado en las empresas transnacionales, no solo de Estados Unidos, de toda Europa. Bien, con las nuevas reglas, en donde se aceptaba, como por ejemplo nunca lo aceptó la Unión Soviética, sí se aceptaba la lógica del capital transnacional, China se inundó de capitales y pasó a ser la fábrica del mundo, hasta el punto que fue terminado, si no me equivoco, en el 2001, de aceptarse como miembro de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, la política que implementó China es claramente aprender el conocimiento de donde estaba. Hay una empresa uruguaya que hizo una consultoría en China, que yo sepa es la única, pero y hablando con ellos, me decía, ir a China es estar siempre atrás tuyo un chinito. Ni te habla, ni tiene por qué hablarte, te mira lo que haces. Nada más. Aprende. Pero siempre hay un chinito. Y eso se lo hacen a todo el mundo. Y así aprendieron el conocimiento tácito, el conocimiento explícito, y obviamente lo transmitieron.
generaron un conocimiento propio o apropiaron el conocimiento que existía. La forma concreta fue crear cadenas de valor, en donde integraron no solamente a China, sino a todos los países asiáticos que tenían alguna ventaja. Corea, Vietnam, Camboya, Malasia, todos tenían aportando algo específico en donde tenían ventaja relativa. Sin embargo, la cadena de valor no tiene el mismo valor en cada eslabón de la cadena. La mayor concentración de valor está en dos áreas. El primero, el know-how, con la tecnología que requiere el know-how, y la parte de comercialización. Y estas dos áreas normalmente estaban concentradas o apropiadas por el capital transnacional. Con lo cual, la distribución del valor generado en estas cadenas en buena medida no quedaba en China, aunque China era el que exportaba. Entonces, exportaba mucho, pero apropiaba poco. De ahí que la política industrial que empezó a aplicar China se estableció en el nombre que ellos le dieron, que es Made in China 2025, que se hizo en el 2015. Es decir, una política a 10 años. En ese entonces ya prácticamente todos los países europeos, después de Alemania, que fue el primero, tenían una política industrial expresa. Entonces, de una manera u otra, la organización del sistema productivo en el capitalismo fue priorizando el conocimiento. De tal manera que uno no se puede imaginar un sistema productivo y no productivo de la gente en general fuera de las plataformas que empezaron siendo startups y en su evolución dejaron de innovar, se ocuparon un mercado, supongamos Google, el mercado de la información, Facebook, el mercado de la comunicación, otros el mercado de Uber, el mercado, supongamos, de transporte, o lo que fuera, y en ese mercado pasaron a ser monopolios. ¿Por qué monopolios? Porque la base de la inteligencia artificial, o lo más valioso que tiene todo el sistema digital, es la apropiación de datos. La apropiación de datos se hace con el uso. Es decir, el caso más claro es el traductor. Uno traduce un texto, le pone el clic en una palabra y le da 5 o 10 opciones. Si a uno no le gusta ninguna de esas opciones, le gustaría otra, la pone, que no quiere traducir mal y lo que le ofrece no le gusta. Ahí, esa palabra que uno pone pasa a estar en la próxima versión del traductor. Con lo cual, en realidad Google mejora sin poner plata. No, con lo cual se da otro hecho particular de esta economía digital, que es lo más valioso, es gratuito. Algunos de los autores que trabajan esto dice esto, por ejemplo, quizá el más conocido es Yanis Varoufakis, que es ministro de Economía en el 2008, cuando a Grecia, él era ministro de Economía en Grecia, y bueno, tenía una situación macroeconómica desastrosa. Los tres grandes, que fueron el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, le ofrecieron una política, le daban dinero y le ofrecieron una política de ajuste como todas las conocemos, probablemente más drástica, porque Grecia no tenía buena imagen en el mundo.
Jaroslav Blaki, que no aceptó aplicar eso, renunció y quedó, digamos, como una personalidad que fue consecuente con lo que pensaba. No iba a castigar nuevamente a la población que ya estaba muy castigada. Y se hizo, bueno, la fama, y ahora tiene 2 o 3 libros con estos temas. Y yo creo que fue verdaderamente el que le dio relevancia mundial a este tema del tecnofeudalismo. Mi impresión es que no es el mejor ni el más profundo, pero es el que le dio relevancia, que hace que hoy, si ustedes buscan en el Google académico, van a ver la cantidad de universidades que tienen textos sobre el tecnofeudalismo. Con lo cual, no es un tema ya de 3 o 4. 3 o 4 fueron los que escribieron los libros. Pero hoy hay una vida académica en las universidades muy grandes a partir de este tema, que es, tal como ellos lo dicen, el camino a la desaparición del capitalismo. Así lo planteo. Claro, estoy repitiendo lo que dicen, ¿no? Porque básicamente me parece que alguno dice que el capitalismo va a caer y quien lo va a enterrar es la inteligencia artificial. Esto lo dice un francés que se llama Durán, que probablemente sea el más radical de todos. Es mi impresión también el más sólido, pero bueno. Entonces, podríamos decir, voy a aclarar una cosa. En todos estos autores hay una especie de dualidad. En decir, el capitalismo está cayendo, siendo sustituido por una lógica feudal, y en decir que el capitalismo cae. Estas dos cosas permanentemente que para mí es una contradicción, o cayó o no cayó. Y hoy nosotros vemos la existencia del capitalismo. Entonces, si uno sigue leyendo, ve que en realidad lo que hay es un proceso, en donde es un proceso negativo. Básicamente, ¿por qué? Y aquí voy a extraer un poco. La sociedad feudal era una sociedad absolutamente vertical. Lo voy a decir en cosas muy breves, probablemente todos lo estudiamos en algún momento. Yo estaba totalmente olvidado, lo tuve que ir a repasar de vuelta. Sinceramente, uno ya se olvida de lo que es, ¿no? Pero es una sociedad vertical, en donde todo el valor lo crean los campesinos, que son los únicos que trabajan. Con lo cual todos viven de los campesinos. Pero hay una pirámide que empieza con el mayor señor feudal o noble, que puede ser un príncipe, un marqués o algo, que tiene un señor feudal inferior, al cual le da unas tierras para que a su vez él se las dé a otro inferior, hasta llegar al campesino. Y el campesino no adquiere la propiedad de la tierra, sino adquiere su uso, con una contrapartida, y es que después debe sacar lo que necesita para vivir, se lo tiene que entregar al señor feudal que le sigue, que a su vez recorre toda la pirámide hacia atrás. Esto tiene otras contrapartidas. Una de ellas es que una sociedad como esta solamente se mantiene con un ejército. El ejército tampoco trabaja y vive del campesino. Es decir, es una sociedad donde formalmente el campesino podría irse, pero ¿a dónde se puede ir? A un lugar donde no sean estas las reglas. Entonces no se puede ir. Sí puede tener sus herramientas. Y en esto, la solidez de todo el sistema lo da básicamente la Iglesia, que tiene dos roles, uno como señor feudal y otro el aportar la ideología, que esto es lo que está bien. El capitalismo tiene una lógica totalmente contraria. La lógica del capitalismo empieza en la mercancía, es decir, en la producción para vender al mercado. Y es una lógica no política, sino económica. Hay una discusión sobre qué valor tiene la política y lo económico, y si es imprescindible o no es imprescindible, polémica que no voy a entrar, porque ya llevamos 24 minutos y no voy a pasarme de los 30. Entonces, lo que básicamente
lo que quería mostrar con esto es, primero, hay transformaciones en el capitalismo que son muy evidentes. Esta gente, los termofeudales, dicen, lo que es la tierra en el feudalismo es el conocimiento en la sociedad digital y los datos. Conocimientos y datos. En ambos casos son ellos lo más valioso que tiene la sociedad. Pero la lógica, si uno pone el hecho de que nadie puede vivir sin las plataformas, sin los datos, es la misma servidumbre que antes ocurría con la tierra. Por eso dicen que esto es una lógica feudal. Bueno, yo no voy a hablar mucho más. Lo que voy a decir en esto, a mí me parece que el tema es verdaderamente importante. Claramente uno podría decir, si esto fuera así, todos los que fuimos de izquierda tenemos una frustración. Porque en definitiva... Parece, tenemos varios. Porque en lugar de pasar al socialismo, entendámonos que Marx usó la palabra comunismo, no usó la palabra socialismo, que la usaron los post-marxistas. Pero sí dijo que había una etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo. Bueno, en vez de eso, estamos yendo hacia atrás, a un sistema regido por una parte de la sociedad que trabaja para todo el resto, que no hace nada, consumir y endeudarse. De hecho, también financiaron, y esos financiamientos para ir a buscar especias y a otras partes del mundo es un componente de la conformación del primer capital comercial. Pero bueno, lo cierto es que es una sociedad que solamente se puede sostener por el aparato militar, sea para robarle tierras a otro señor feudal o sea para obligar a que la parte del valor que el campesino se quiere quedar para su familia sea menor de lo que quiere el campesino. Y bueno, eso lo decide el que tiene el ejército. Claramente es una involución, no hay ninguna duda. Mi impresión es, y esto lo comento porque simplemente para alimentar la discusión o el estudio, el libro de Barulaki se encuentra libre en internet. No es el mejor para mi gusto, pero es uno de los fundadores de esta corriente. Yo creo que está claro que el capitalismo, digamos, tiene en su lógica interna el hecho de llevar necesariamente a la desigualdad. Tenemos el mayor nivel de productividad de la historia y el mayor nivel de desigualdad de la historia. Esto es insostenible. Tan insostenible que hay grupos de ricos que piden que les pongan impuestos. No es porque les guste pagarlos, es porque si el Fondo Monetario encargó 2 estudios para saber en la historia qué pasaba cuando había situaciones como los movimientos que se generaron por internet, como la Primavera Árabe, Occupy Wall Street, la fundación de Podemos, todos movimientos que fueron protestas y que terminaron en muy poco. Los últimos fueron los chalecos amarillos, que también terminaron en muy poco. Porque para hacer un cambio no solamente hay que protestar, sino presentar una propuesta alternativa. Y esto requiere otras cosas que protestar. Lo que a mí me parece es que todavía, más allá de todos estos cambios, creo que hay una lógica capitalista que es la que sigue siendo, y llamarle germen del feudalismo, porque haya ciertas lógicas que fueron algunas tradicionales en el capitalismo de cualquier época, como la concentración, la formación de monopolios,
el trabajo gratuito, ese que nosotros hacemos y alimentamos, uno podrá decirle que es una cosa nueva, que no existió antes, pero no que es contradictorio con el capitalismo. Imaginemos un trabajador que vaya a trabajar gratis, como somos nosotros que alimentamos las plataformas todos los días, que conforman con esos datos las identidades digitales que luego venden para cosas diversas. Bueno, pero eso no es contradictorio con el capitalismo. El trabajo gratuito cualquier empresario lo tomaría y decía, llama a todos tus amigos que les doy las mismas condiciones. No es anticapitalismo. Con lo cual, me parece que, bueno, lo que está claro es que la sociedad digital, que también se pensó que iba, en una época se pensó, los de Silicon Valley fueron los viejos hippies de la década del 60. Querían un mundo abierto, libre para todos, y terminaron ahora apoyando a Trump para impedir que se regulara la economía digital. Pero bueno, lo que está claro es que estamos en un periodo de evolución con muchas cosas que tenemos que ver, como Europa está tratando de negociar y de reglamentar y no ha podido, no ha tenido éxito. También lo que hizo la ODE no ha tenido éxito. Bueno, son los problemas que tenemos. En mi impresión igual, decirle que esto lleva al feudalismo, en mi impresión es una exageración. Hoy lo que tenemos claramente es un capitalismo que se transformó como se transformó varias veces en la historia. Bueno, y hablé un minuto más. Bueno, yo me imagino que deben haber quedado muchas interrogantes, Prendidas. opiniones, etc. Bueno, esto es lo que quería, ¿no? Porque Exacto, iba a desatar la conversación, claro. Lo que está claro es que aunque esto parezca medio loco, muchas entren verdaderamente en el Google académico y vayan a ver cuántas universidades tienen textos sobre esto. Con lo cual no es de locos. Hay gente que está pensando esto. ¿Y acá en Uruguay has encontrado gente que está hablando aparte de ti? Pero yo todavía no. Te digo sinceramente no. No, está. Pero bueno, hace unos cuantos meses tampoco yo estaba en esto. Claro. Cuando lo vi por primera vez y después hice un curso en ciencias sociales, un curso que se dan, que son pocas clases pero son muy buenas, y en una se trató este tema y dije, pará, esto... Claro. Y bueno, y ahí como ya tenía los libros, porque ya antes me seguía enganchando y en realidad sigo enganchado en esto, esta es la verdad. Sí. Está bueno. Pero bueno, creo que da elementos para pensar el mundo que vivimos, las alternativas que hay, los desafíos que tenemos, todo esto que bueno, para muchos es la vida cotidiana, pero... Sí, pero genera muchas interrogantes. No sé, Ana, que... Claro, no le diera que Alma que se tiene que ir, sintió o ya se fue. retirada, Ya se nos está que yendo. desde lo que el día que conversamos Hasta allá, con Juan Manuel, Alma, no sé si Sí. te vas. Sí, se tiene Pero que si ir. querías hacer algún comentario en eso, bueno, ¿qué tiene que ver todo ese gran marco con lo que hacemos No, nosotros? yo puedo hacer un en el país? comentario. Tengo que ir, pero puedo hacer, sí, porque me parece que... Sí, por favor. Pobre Alma. No la dejamos. No, solamente una cosa plantear, ¿no? Como que esas reflexiones que a mí me parecen súper interesantes y que realmente alimentan la conversación, la discusión, y es algo distinto a lo que vemos a cada rato, pero de repente nos aparece en un mundo absolutamente alejado de la realidad cotidiana, donde no es que no veamos todo lo que pasa en las aplicaciones y las plataformas, porque me imagino que los que trabajan en territorio están viendo eso todo el tiempo de diferentes niveles. Pero bueno, dos cosas me parece. Una, me parece interesante ver un poco
cómo todos esos cambios, si lo vemos o no lo vemos, impactando, reflejándose en nuestra realidad, ¿no? Eso por un lado, que yo creo que sí, de diferentes maneras, pero bueno. Lo otro es como, yo me miraba con Margarita, ¿no? Recién cuando hablaba Juan Manuel, de ese trabajo gratuito que estamos haciendo cuando alimentamos de datos y todo eso, y que de alguna manera es lo que nosotras, muchas de nosotras, desde una perspectiva feminista decimos permanentemente, ¿no? Es decir, este capitalismo se sostiene en varios pilares, pero uno muy importante es precisamente todo el trabajo gratis, es decir, todo esto que nunca se paga, que no se ha pagado, y por eso tenemos tantos problemas cuando queremos hacer política, ¿no? Porque se va a pagar lo que nunca se pagó. Pero me parece que abre una cantidad de cosas y que me parece muy interesante mirarlo desde esa perspectiva más amplia, porque si no, como que nos quedamos siempre en cosas muy, muy chiquitas, ¿no? Eso es lo que... Agrego que cuando charlábamos con Juan Manuel era eso, que lo encontré ahí muy motivado, que me motivó a mí también pensarlo, pero en ese esfuerzo, digo, estamos en un centro de investigación que está a 2 años de cumplir 50 años, que ha pasado parte de la historia y que hoy teníamos una asamblea de socios y donde, bueno, rendíamos qué hace cada área, pero siempre vinculado, ¿no? En el hacer y en elaborar e incorporar todas las reflexiones en eso que esperamos ser coherentes, ¿no? En aportar a la sociedad, a las personas, pero también de alguna manera directa o indirectamente a la generación de conocimiento, en este caso en lo que nos tocó, ¿no? En este Uruguay complejo. Recordaba, no sé, en algún momento en que se decía aquello que el capitalismo integra todas las formas de producción, lo utiliza, lo incorpora, bueno, eso es el patriarcado y el trabajo no remunerado reproductivo que hacemos las mujeres. No, cuando se decía, bueno, también formas muy atrasadas, como puede ser la recolección, los recolectores no sé, que conviven en la sociedad, con formas tremendas de vida, generando un valor que termina siendo una empresa de producción. Y en eso de cada día, porque por un lado tenemos una población, sobre todo jóvenes, que necesitan ser cada vez más formados, con mayores niveles de educación, para poder acceder a esos trabajos también precarios, inestables, pero quienes nos toca desde los trabajos que hacemos nosotros, sobre todo nuestros convenios, con una población cada vez más golpeada, más desafiliada a veces al acceso a derechos, al acceso de esos beneficios que obtenían los trabajadores por generaciones, que algunos nos logramos acercar cuando arrancamos por allá por el 2005. Muchos de los beneficios que tenían los trabajadores y trabajadoras, como son las asignaciones familiares, las coberturas médicas de BPS, el seguro de desempleo, las jubilaciones, no las tenían. Algunas se fueron extendiendo, pero cada vez más encontramos este año, y lo hemos conversado y lo traigo acá porque nos impactó el encontrar una mujer con 58 años que no tenía cédula de identidad, no tenía ninguno de sus 14 hijos inscrito con su nombre, si no era su madre, donde nunca había tenido un registro médico, donde no había nada, y que si bien es un caso extremo, parte de esa historia incorpora mucha de la vida que tienen mujeres sobre todo, ¿no? Aquí, bueno, están Jorge y Laura, y está Patricia también, que trabajan y Beatriz, que han trabajado con Centro CAIF, donde tenemos una infancia que también, bueno, tratábamos de acercar determinadas cosas, pero hay una movilidad de territorio continua. Un niño o una niña puede vivir en 3 lugares, en 3 barrios diferentes, incluso en distintos departamentos. Como cualquier de esas intervenciones que están pensadas para el largo plazo, para el acompañamiento, tiene todas esas interrupciones, y donde hay algunos actores, por llamarlo de alguna manera, como son cuando Juan Manuel describía ese feudalismo tan horriblemente arbitrario, donde las mujeres estaban negadas todos los derechos, donde la violencia y la arbitrariedad era la forma de relacionar.
leí hace un tiempo de la forma en que el narcotráfico aplica sobre las mujeres, sobre los cuerpos, esas violencias que vienen también trasladándose donde, bueno, no se deja de ser objeto, es decir, como todo eso se entrelaza y que a veces cuando hacemos un diagnóstico o una intervención o aún una elaboración de la política pensamos en personas todas iguales, donde les falta X cosas, donde les falta... Pero si a veces si no está todo o no está pensada la persona en su integralidad, las cosas no dan resultado, entonces no ni hablar cuando incorporamos la visión geográfica, puede ser Salto, es el único lugar donde tenemos un vínculo directo, lo tuvimos con varios, con otros programas, pero bueno, donde nosotros también integramos a NOM, donde estas preocupaciones las incorporamos con otras organizaciones de lo que sabemos hacer, que es la educación no formal, pero bueno, la educación vinculada a las intervenciones, ¿no? Donde tenemos sí la posibilidad de hablar de otros modelos de paternidad. Yo recuerdo cuando nos hicimos cargo del quirófano en Salto, donde todo el equipo venía a contar una experiencia donde desde el CAIL se había trabajado con padres, simplemente trasladando los horarios de los talleres, en vez de hacerlos de mañana o de tarde, los hacían de noche porque los varones mayoritariamente eran los proveedores. Hoy tenemos familias donde quienes están a cargo de esos niños y esas niñas son las abuelas, donde se dibujan aquellas tradiciones ya en formato tradicional. No estoy hablando de modelos únicos, pero sí de situaciones que cada vez se replican más y donde pensar e intervenir y actuar en el largo plazo es bien difícil. Eso algunas cosas como eso, que parece que va hacia algún lado, y otro que es funcional de alguna forma, donde hay personas cada vez más alejadas del acceso a determinados derechos, pero que no dejan de sentir la tentación de tener cosas en esa creación de necesidades continuas que se nos dan a los seres humanos, ¿no? Desde nuestra experiencia tratamos de eso, de incorporar esa mirada más reflexiva para que el hacer no sea solamente cumplimiento de metas. Estamos trabajando con personas donde no somos ajenas y ajenos a eso, nos pasa nada. Bueno, me quedo por acá. Si quieren arreglar algo, Jorge, Laura o... Sí, me gustaría que están en el... Sí. Y después abrimos contacto directo. Tenemos para irnos conociendo también. Muy queridas, compañeras de camino, ¿no? Donde hemos estado y hemos hecho muchas cosas. Yo más que nada, manera de, primero agradecerte, Juan, por los aportes, me parece que son siempre súper renovadores y transformadores, que nos ayudan a rever un montón de cuestiones. Y en primer lugar, este encuentro me pareció súper valioso encontrarme con compañeras, amigas, compañeras de Salto también, compañeras de Ande y de Alexi, Exiadú, yo que sé, cosas que en este encuentro nos generan lindos recuerdos, ¿no? O sea, que siempre cuando nos encontramos, ese reencuentro de abrazos es súper bonito. Me voy para Salto y para otros lugares con muchas cuestiones pensando bastante de lo que tú trajiste. Yo más que nada hablo de Ciedad, desde Ciedad. Un Ciedad en territorio, ¿cierto? Un Ciedad en territorio que desembarca con temas, hace 18 años aproximadamente estoy en Ciedad, con temas terriblemente revolucionarios, ¿no? Hablar de un enfoque de género, o de una perspectiva de género, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pararse en territorio y empezar a trabajar de una forma terriblemente novedosa, pero también necesaria en el camino debido a las emergencias, las necesidades. Estoy hablando de aquel Uruguay Trabaja, que venían los programas del MIDES. Obvio que eso desde CEDUR pudimos ver aprendizaje compartido, personas que han legitimado y se han visto como personas que realmente somos personas de derecho, el reconocimiento de las mujeres, de acceder a otros ámbitos laborales, porque Salto, obvio que estamos viendo una situación bien compleja desde el punto de vista laboral,
es uno de los que mayormente tiene un buen número importante de informalidades ahora. Y nosotros lo que hemos enseñado, digamos, desde el CIEDUR, que me gratifica ser parte de ese proceso, es eso, ¿no? De poder aprender primero con el otro desde las diferencias, integrar desde ese lugar y empezar a construir un nuevo concepto de vida con derechos, ¿tá? Y esa construcción de ciudadanía que tiene todo un proceso que obvio que implica un costo económico, también emocional. Y desde ahí fuimos viendo a mujeres y varones, principalmente a mujeres, cómo empezaban a sostenerse cuenta lo valiosas que son en ese camino cuando son escuchadas, ¿no? Y acompañadas, que luego eran tan desaprendidas, desvalorizadas, violentadas. Entonces, obvio que eso con el gobierno anterior se paró y se notó bastante, y hemos escuchado las voces porque desde el cerebro que tenemos eso, es escuchar. Una de las palabras que aparece desde el punto de vista de la comunidad, que tiene su costo económico también, porque yo vengo del paro de la salud, sabemos que primero nivel de atención, y bueno, todo lo que implica la promoción de salud tiene un costo. Pareciera que no, pero sí, implica un costo bien importante, pero lo gratificante es cuando empezás a darte cuenta que las personas comienzan a apropiarse de su camino nuevo debido a su proyecto de vida. Por ahí nosotros vimos que ese proceso lo fueron tomando como propio las personas y empezamos a ver también que lo gratificante, los resultados de estos proyectos, gente que ya está en la academia. Gente que está en la academia, que para nosotros es súper gratificante, que finalizó sus estudios, mujeres que aparecen, digamos, con proyectos interesantes justo en el lugar que trabajan, en nuestro ámbito laboral, que trabajamos acá casualmente también directora, se lanzaron, inventamos por Soledad, la directora de promoción y desarrollo, inventamos lo que era el consultorio para escuchar las voces de las mujeres con un perfil digamos, de emprendedurismo, que es emprender desde un enfoque de género. Para sorpresa, eran mujeres que transitaban la violencia basada en género. Me resultaba súper sencillo coordinar, que era un número bien importante, lo que implicaba coordinar o articular con el servicio especializado de atención a mujeres en situación de violencia. A mí en lo personal, digamos, esto de lo que tú traes, si quiero hacer, digamos, un recorrido de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, que es muchísimo, sé que estamos con corto tiempo, que ojalá que podamos llevarlo también a otros ámbitos. Quizás de repente con otro lenguaje, no la intención es subestimar, pero qué interesante empezar a aprenderse y apropiarse de otros conceptos que hace un proyecto de vida. ¿Ah? Pensando siempre en el eje desde la salud mental. Esto es lo que tú traes, a mí me movilizó, el mundo intrapsíquico comienza a moverse. Y digo, caramba, como alerta. Gracias, porque me llevo esa sensación y para replicarla y con todo lo que tenemos los CAIF, tenemos servicio especializado, obvio que estamos esperando otro cambio, porque vemos en lo cotidiano que se trabaja mucho con la esperanza desatendida y también con el dolor y el sufrimiento, y por qué no con las ganas de poder crecer. Yo no sé cuánto cuesta estar sufriendo y tener un dolor, no sé medir desde el punto de vista económico. Cuánto tiempo esas personas que han vivido estas situaciones, como también de maltrato, etcétera, etcétera, desde el punto de vista económico, no sé. Pero sí sé que tuvo un costo importante desde el punto de vista de la salud pública y lo que implica la atención directa a las personas que transitan o siguen transitando estas situaciones. Por suerte que se dio en territorio fue aceptado de esta perspectiva bien revolucionaria, con Laura estamos trabajando en territorio y consideramos bien atender lo que tenemos la bandera de CIEDUR, por suerte que nos habilita colocar otro mensaje. Y hoy lo tomo como propio lo que tú trajiste, algo lo vamos a colocar en nuestro mensaje en lo cotidiano en el territorio. Gracias, por ahí. Tema complicado. Margarita. Sí, a mí Baja el territorio. oyéndolo a Juan Manuel, yo agregaría algunas cosas en ese desarrollo que tú hiciste, más allá de los comentarios
que hace años que hay muchas que estamos acostumbradas a trabajar gratis. A mí me parece que no solamente, digamos, el proceso del capitalismo ha sido económico, sino que en los últimos tiempos hubo una reactivación ideológica. A la reactivación, digamos que las feministas reaccionaron contra el verticalismo feudal, porque esos fueron los movimientos feministas que estuvieron cuestionando el trabajo, la forma de trabajo y la forma de trabajo gratis, que le da bienestar a la sociedad, mantiene la sociedad, y bueno, eso nunca se consideraba. Entonces, me parece que el propio capitalismo feudal en los últimos tiempos reacciona frente a que se promovió en el mundo una reflexión que llevó a los estados, que llevó a configurar nuevas leyes, nuevos códigos que consideraban justamente esa inequidad, esa brutal desigualdad, ¿no? Y bueno, y eso me parece que ha sido, digamos, esta corriente de ultraderecha que tiene un discurso ideológico que repite en todo el mundo y que se centra con mucha hazaña en la perspectiva de género cuando se van a ejecutar las políticas públicas, porque obviamente es una lucha contra la desigualdad. Y le toca, por supuesto que le toca el interés económico, que esas miles y decenas, millones de personas que trabajan gratis, no son solamente las que estamos produciendo permanentemente contenido para para las plataformas, etcétera, que es clarísimo, y es muy difícil de sustraerse a eso a esta altura. Pero sobre todo para quienes han reaccionado organizadamente contra el terrorismo radical, digamos, ideológico, cultural, fundamentalmente cultural, que se fue construyendo durante los años. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, porque lamentablemente estamos en medio de la batalla y yo digo, analizando un poco lo que pasa en el país, me parece que hay una invisibilidad de ver el conjunto de reformas que hay que hacer que no pueden ser fragmentadas, ¿no? Hoy discutimos la pobreza infantil como si no tuviera nada que ver con la pobreza en los hogares, con la reproducción de la pobreza en relación con las mujeres, que hace años que lo venimos tratando de visualizar y seguimos sin mirar. Lamentablemente, para quienes estamos en medio de las discusiones de lo que va a ser la seguridad social, por favor, volvemos a fragmentar. Por un lado, la niñez, que no tiene nada que ver con la formación justamente la discusión de cómo generamos trabajo en el país para esa gran masa de gente que está en la informalidad, que la mayoría son mujeres y que la mayoría reproducen una cantidad de problemas, pero a la vez mantienen un status quo. No sé, me parece que en el gran marco global que tú describís, tenemos que situar estas cosas acá en el Uruguay, en la concreta, como decía Ana, en el trabajo de todos los días que uno ve las desigualdades. Mariela también nos dice. Bastante complementario con lo de Margarita, quizás con otras palabras. Yo creo que sí que hay un proceso de transformación del capitalismo, llamémoslo como le llamemos, que es muy claro con todo este asunto de la sociedad digital, y que va de la mano, vos decías, los ejércitos de iglesia y el señor feudal, el príncipe, el noble, digamos. A mí me parece que tenemos en esta tremenda
agudización de los procesos de desigualdad, que es de desigualdad económica y un poco no, que va de la mano con esta transformación ideológica de pasar de un concepto de derechos humanos, a personas sin derechos. Yo creo que ahí hay un sostén muy fuerte que permite estructurar esta nueva etapa del capitalismo y que tenemos que poner acento. No es solamente una brutal transformación del mundo del trabajo, sino también una muy fuerte transformación de los marcos ideológicos que se sostuvieron luego de la crisis del 29, lo que ha sido, bueno, no sé, el New Deal allá, vos hablabas del Fordismo, bueno. Es decir, yo creo que hay estructuras, hay muchos sistemas de difusión ideológica que de alguna manera va desarmando unas bases que también sostuvieron al capitalismo, digamos, al desarrollo del capitalismo de los 60 y de los 70. Tenemos toda la situación que describían los compañeros y las compañeras de CIEDUR de la extrema exclusión y de las personas sin derecho y de las mujeres y las infancias absolutamente excluidas, pero también tenemos una transformación muy fuerte en los trabajadores, digamos, que antes les llamaban formales, pero que ahora se está transformando en esta cosa de las plataformas con las tercerizaciones, las unipersonales y todo eso, que son también personas sin derechos, ¿no? Y donde también la organización sindical es como compleja, porque están bastante aislados, ¿no? Como podrían estar los siervos en el mundo. Hay asociaciones que son interesantes para ver esto al retroceso, es decir, que es una transformación del capitalismo que nos lleva a perder luchas que parecían ganadas. Entonces, a mí me parece que eso, a mí me gustó mucho tu aporte y me parece que tiene mucho que ver con lo que nos está pasando, con la región derechizándose notoriamente, con la incidencia brutal de Trump, es decir, el tema del autoritarismo, de los ejércitos, de la guerra. Es decir, yo lo veo como un enorme desafío, como decía Margarita, para quienes somos de izquierda en Uruguay, que estamos como flotando sin interpretar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Es muy grave. Es decir, no voy a poner ejemplos, pero seguramente todos estemos pensando en las intervenciones públicas de hace muy poco con respecto a los sistemas de represión, seguridad ciudadana. Es decir, cómo se confabula el volver a la familia tradicional, el volver a disolver los derechos conquistados de los trabajadores, de las familias, de la ciudadanía, a recapitular que ahora ya casi que por vergüenza dicen que hablamos de convivencia y no de políticas represivas. Es decir, hay como un desarme de los valores que son de nuestra propia izquierda, y yo creo que es muy importante revisar, porque hay algo clave que vos dijiste, que me parece que no tenemos modelos alternativos, ¿no? Y yo creo que eso, tanto desde la sociedad civil como desde quienes tenemos militancia política, es muy importante. Sirven mucho estos análisis de transformación del capitalismo, pero también tenemos que tener como viabilidades de propuestas alternativas. Eso es un enorme desafío que tenemos, y bueno, me quedó mucha cosa picando. Bueno, gracias, la verdad que muy ilustrativo y genera, bueno, eso lo que querías, que uno se quede pensando. He leído un poco mejor me anoté los otros actores porque voy a investigar. Te va a costar encontrarlos. ¿Ah, sí? Bueno. Pero quedé pensando porque también estoy de una pena, manera... Una pena porque son muy buenos. Sí, bueno. De alguna manera estoy como personalmente reestudiando un montón de cosas que he estudiado antes. Está bueno. Sí, sí. Sí.
Y frente a, bueno, al desconcierto, porque es esto, estamos en un momento de mucho desconcierto planetario, y bueno, y nosotros, aunque pensemos que todo viene después, bien, esto es así. Y bueno, y en realidad quiero decir algunas cosas. Yo creo que es re interesante esta definición del tecnofeudalismo en el sentido de que entendí que los que toman esto lo hacen, bueno, algunos elementos del capitalismo que fueron definitorios, pero en una nueva etapa. Entonces, claro, no es nada bueno, ¿no? Digo, como la reinvención permanente, ¿no?, del sistema capitalista, bueno, sí, podrá llegar a momentos muy difíciles. Si hablo desde mi materia, de mis temas, digamos, de estudio, digo, bueno, es como decía Gramsci, ¿no?, desde el punto de vista también ideológico, cultural, estamos en un interregno, decía él, ¿no?, en un momento de una crisis tal que aparecen, ¿no?, todos los monstruos, hasta que después nuevamente la humanidad buscará algunas otras formas. Claro, nos toca este momento y tendríamos que encontrar la forma de poder aportar en ese sentido. Lo otro que en esto, que estoy como reestudiando un montón de cosas, y para no irme por las ramas y venir a nuestra Uruguay a ver qué, bueno, yo creo que a la izquierda y a los pensadores, bueno, a los Siedur, a todos los think tanks, como dicen ahora, las usinas de ideas que, ¿no?, que siempre tuvimos y que Uruguay fue como importante en esto, también se acabó ese modelo. Es un modelo que empieza en las primeras, con el vallismo, vamos a decir así, y en realidad con un aporte y una amplitud muy grande, que es ese modelo de sociedad nacional, ¿no?, social reformista, que acumuló mucho en el buen sentido. Tanto es así que, bueno, que la unidad de la clase obrera, bueno, la unidad de la izquierda única en el mundo, pero está basado en estas cosas, ¿verdad? Pero eso se terminó. La verdad, yo creo que eso es de verdad. Entonces, yo estoy estudiando mucho esto del sentido, la comunidad histórica, la identidad histórica, cómo una sociedad va construyendo su cohesión también. Bueno, todo eso duró mucho, de verdad, fue muy potente. Generó estas cuestiones en este país, que no fue solo un aporte desde la izquierda, sino de sectores avanzados de otros. Estoy hablando del vallismo, estoy hablando hasta de Luis Valle, de verdad. Y entonces, ¿cómo nos dominan los tecnofeudales que tienen todo el poder? ¿Cómo nosotros en Uruguay podemos ver qué hacemos? No vamos a salirnos todos de las redes, sino como nos pueden romper las máquinas. Eso ya es imposible. Entonces, es buscar la forma, los mecanismos. Lo primero que se rompe con estas nuevas formas de este capitalismo y que de las nuevas formas de la dominación son, por ejemplo, el no pensar. ¿Por qué? Porque esto te hace, es rápido, vos resolvés, tomate una. Entonces, cuando uno dice no, yo por ejemplo estoy estudiando filosofía, porque nunca había estudiado filosofía tipo escuela de filosofía, onda, y sí, porque yo tengo tiempo, por supuesto, y en realidad porque creo que es esas cosas las que tenemos que, de alguna manera algunos, hacer. Bueno, me voy a tomar tiempo y voy a pensar.
y voy a hacer esto, y discutir, y confrontar, y equivocarme, y a no sé qué, y a generarme cosas, y a seguir pensando, y tomar tiempo para pensar. Porque lo primero que hicieron para dominarnos es ya, ¿no? Escribí en 144 caracteres. Nadie escribe una idea pensada, elaborada, no sé qué, en 144, y todos entramos por eso. Entonces, ¿vamos a salir de esto? No, pero vamos a hacer otras cosas y a pensar. ¿Cómo se resuelve colectivamente? Bueno, yo creo que a mí me preocupa mucho porque creo que es el tema de los derechos. Nosotros, ¿cómo frenamos estas cuestiones de la deshumanización, ¿no? Del retroceso, de la ignorancia en nuestro país? Se ha vuelto ignorante también, que éramos tan... La última encuesta esa que salió es el 45% de los varones menores de 30 años votó a Delgado. Cuando vos abrís, dice, ¿por qué votaron a Delgado? Las mujeres votaron más a la izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque el feminismo es avanzado, de izquierda, no es filoprogresista. Pero bueno, en realidad el tema ¿cuál es? Que lo que quiero decir es que tiene que haber no solamente problemas de bases materiales, sino de superestructura. Bueno, yo soy marxista, ¿no? Marxismo intento. Digo, ¿cómo piensa? ¿Cómo es la cultura? No hablo más pero estoy pensando en esos términos y en realidad creo que es por ahí cómo se dan batallas de verdad por los derechos. Es la única en Uruguay, porque no vamos a dominar ningún, pero sí frenar, porque se nos ha colado también a nosotros el tema de la pérdida y de dar por hecho un montón de cosas. Bueno, es así, la gente esto no piensa. Y bueno. Che, ¿y a los estados cómo les cuesta legislar para frenar? Entonces, eso también empuja la inercia. De acuerdo, Uber instalándose en Uruguay y todo así. No, acá hasta el gremio de los tacheros va a defender esto. Y no digo de nada. No. Sí, exactamente. Yo tenía como una pregunta para hacerles un poco a ¿no? Cuando pensamos en desarrollo, ¿no? Y pensamos de alguna manera esta crisis ambiental planetaria que estamos viviendo, porque nada dice que esto vaya a mejorar, ¿no? Si partimos de esa lectura pensando en un antropoceno, ¿no? O un capitoloceno, donde estamos realmente llevando el planeta al límite en todo sentido y no se ve que vaya a haber una vuelta atrás. Y pensamos en nuestro Uruguay, donde la pobreza tiene cara de mujer y cara de niño, ¿no? Y recorres el país y ves un salto con una informalidad alarmante en lo que tiene que ver con lo laboral, y ves un 33 en una situación de desempleo con números históricos, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? ¿Para dónde se va? Yo la escuchaba a ella, escuchaba a Jorge, ¿qué pasa con el trabajo cuando en realidad lo que está ocurriendo es esto, ¿no? Es grandes empresas, grandes multinacionales, donde le sacan la cara al trabajador. Ya no es Jorge, Margarita, Sonia, no, ya no es más el individuo, está despersonalizado de alguna manera. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Cuando podemos hablar de somos esto, Uruguay es esto, esta es nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Me gustaría, si pueden hacernos alguna devolución en cuanto a eso. Me interesa especialmente. ¿Qué desafío? Si tuviera la solución, Sí, estamos acá hablando. Yo ahí, bueno, tú decís que estudias filosofía, bueno, cada uno tiene su cuerpo conceptual, ¿no? La ansiedad. Hay que hacer algo para que la ansiedad no te mate.
Yo no soy adepto a la idea de que siempre se evoluciona para mejor. No, claro. La historia no muestra esto. Pese a que en algunas cosas se ha mejorado sustancialmente. Pensá que hace 2 siglos lo normal era trabajar 14, 15 horas por día. Y lo más rentable era contratar a niños para que se pudieran meter en los túneles de las minas. Por eso decía, hay cambios que sin duda son positivos. Todo con mucho sacrificio. Nunca un cambio se logró sin sacrificio. Antes de las 8 horas hubo muchas muertes. Marx creía que la transformación del capitalismo venía en 1848. Por eso vino y recorrió Europa dando discursos, obviamente lo echaron de todos lados, y cuando se dio cuenta que no iba a pasar, bueno, se refugió en Londres. Y por eso hoy podemos leer El Capital, si no, no lo hubiéramos podido leer. Pero decidió tener una vida donde la actividad política fue mucho menor de la que él quería, claramente. Pero no es porque él no hiciera algo para no tenerla. Participó de todas las internacionales que lo invitaron, de absolutamente todas. Normalmente en minoría. Normalmente en minoría. Incluso dentro de su propio partido. No dejó de hacer todo lo que podía. Por eso yo sí, digamos, doy una respuesta que no es respuesta a tu pregunta. Es decir, la población, la humanidad, a la larga va a encontrar algún camino. Estoy convencido que va a encontrar. Más allá de que, como bien decía Margarita, hay una involución en el pensamiento mundial, aunque también entendámonos que las últimas 4 elecciones de alcaldes se hicieron por quienes se decían socialistas, quien levantaba los derechos de las mujeres, de todos los sexos, de los inmigrantes. Esto fue 3 elecciones en Estados Unidos y la elección de Irlanda. Con lo cual, hay muchos que dicen que hay que alivianar la consigna de la izquierda. Es posible. Lo que yo creo que tenemos arriba una carga, no sé si todos la sienten, pero yo la siento, y es que las experiencias socialistas no han sido de resultados positivos. Y eso nos deja sin proyecto. Si hoy le preguntas a alguien, muy bien, hagamos el socialismo, ¿qué hacemos? Está complicado. En fin, sin embargo creo que, bueno, ¿cómo diría? No siempre se gana, pero si no se pelea, seguro que no se gana. Esta es mi filosofía de la vida. No, en esto de aportar, creo que más que,
Si uno mira alguno de esos libros, ahí hay trabajos sobre el desarrollo de la industria, los destaló, y si vamos para el fondo está el Uruguay hoy, parte de los programas de políticas públicas que se llevaron a cabo en el Uruguay. Por eso pesa mucho cuando uno habla de CIEDUR, porque acá todos tenemos varias camisetas. Yo creo que hay elaboración que hay que irla revisando, ¿no? Como pensando en el sindicalismo ese tan golpeado que sí, pero también hay un trabajo en el mundo, ¿no? Cuando hace, no sé, 2008 se empezó a trabajar seriamente desde la tripartita de otros lugares sobre la ley de trabajadoras domésticas, había más de 100.000 trabajadoras domésticas informales. Hoy habrá 50.000 o 60.000 registradas, con horarios de trabajo, con horas extra, con negociación colectiva. Seguramente estamos muy lejos de resolver lo que es el trabajo doméstico, pero al menos en algunos sectores se avanza con contradicciones, por eso nada es lineal. Soy parte de una generación que creímos que las cosas, que sí, que era lineal, que todo estaba medio por ahí, bastante cerca, y que le íbamos a ver, claro, hoy tener un Donald Trump y todo lo que representa esa ultraderecha es algo que no estaba en nuestros cálculos. De todas maneras, creo... Voy a cortar para dar una anécdota que es absolutamente real. Lenin pasó la mayor parte de su vida fuera de Rusia, incluso en el año 17. En febrero del 17 estaba en Suiza dando una charla a un grupo de izquierdistas, no sé de qué partido serían, pero bueno, que era buena parte de su trabajo era educar. Y ahí dijo, porque fue una fecha bastante particular, la de febrero del 17, dijo que finalmente va a llegar el socialismo. Lamentablemente no lo vamos a ver. 20 días después estaba cayendo el zar. 20 días. En lo que fue verdaderamente la caída del zarismo. Porque en octubre se tomaron algunos lugares claves en el funcionamiento del Estado, en donde solamente hubo balas en el Palacio de Invierno. En el resto entraron los bolcheviques, sacaron los que estaban ahí y ocuparon todo el lugar. Es decir, que la transformación fue mucho más fuerte en febrero que en octubre del 17. Y nadie lo podía ver, porque si no lo veía Lenin, la verdad es muy difícil que alguien lo viera, porque vivía para eso. Ahora, nos quitas peso, ¿no? Lo que quiero decir es, cuando el Fondo Monetario, esto que comenté, contrató 2 estudios independientes para para estudiar en la historia qué es lo que había pasado cuando estaba en una situación de la fuerte desigualdad como la que vivimos hoy. Las 2 le dijeron lo mismo, porque es obvio que es así. La gente se rebeló. Ganó o no ganó, pero se rebeló. Y si uno mira derechos logrados por los trabajadores, digo los trabajadores porque en esa época lo único organizado formalmente eran los trabajadores. Habían algunos grupos de cooperativas, pero todavía no estaba el feminismo, no estaba el ambientalismo, no. Y si uno mira lo que pasó de ahí en adelante, claramente hubo un cambio. Es más, si uno mira cuál es uno de los fundamentos de la socialdemocracia, de la fundación de lo que ahora llamamos socialdemocracia, que después siguió existiendo en Europa, es basarse
en el no cumplimiento de una de las tesis marxistas, que decía que el salario se iba a mantener en el nivel de subsistencia, cuando en muchos países, producto de las luchas sindicales, se lograron mejoras de salario y mejoras de condiciones de trabajo. Entonces decían, bueno, la vía parlamentaria es una vía alternativa. Y de hecho eso terminó posteriormente con que la socialdemocracia dejó de tener a Marx como ideólogo, a Lenin ya lo había tenido antes. Bueno, Lenin en todas las internacionales propuso expulsar a la socialdemocracia, con lo cual no lo iban a tratar bien de ninguna manera. Pero, ¿cómo diría? La sociedad trata de encontrarse. A veces es muy difícil. Yo me escucho decir esto y digo, ¿en qué mundo estás viviendo? En donde gana la ultraderecha, y si no gana la ultraderecha es porque gana la derecha. Pero nunca, hay muy pocos casos que, bueno, sí, estamos viviendo un periodo muy difícil ideológica y políticamente. Si no, no se puede entender que un tipo como Trump, que realmente es un débil mental, ¿no? Todas las cosas que dice son disparates para todo el mundo. No es que uno piense que es así. Hay varios psicólogos que dicen que realmente es un hombre enfermo. Pero está gobernando la potencia militar mayor del mundo. Ya no la económica ni la tecnológica mayor, pero sí la militar. Y entendámonos, es un problema eso, ¿no? Cuando hay tantas guerras en el mundo, muchas de ellas desatadas por el propio Estados Unidos. Pero bueno, sé que no te doy una respuesta porque no la tengo. Me quedó por agregar esto y termino, ¿no? De las actividades o espacios donde se participa CEDUR está en el de, que fue, con la red de género y convención de justicia fiscal, ¿no? Porque algunas cosas hay que tocar. Si queremos cambios realmente y mínima distribución, pues no estamos hablando de un cambio profundo y demás, bueno, ¿en qué invertimos y de dónde sacamos? Porque si no, las cosas siguen siendo igualitas o más o menos con un pequeño retoque. Sin en este lugar, sin expedirme por lo que es la discusión de hoy. Digo, esto lo discutimos a nivel latinoamericano, lo hicimos en Colombia hace 2 o 3 años, por Uruguay fue Pablo Ferreri. Y se hizo una actividad acá después, porque bueno, cada país tendrá su forma de llevarla a cabo, ejecutarla, pero algunas cosas hay que tocar. Y algunas, y que tienen que ver dónde invertimos o qué cosas levantamos, ¿no? Si la niñez está bárbara, nadie de nosotros se va a poner que se invierta en la niñez. Ahora, solamente con transferencias no, porque si no, esas transferencias van a ir a cubrir otras necesidades de la familia, del resto de la familia, lo que sea. Pero digo, nosotros que tenemos un profundo compromiso con las mujeres, también con las mujeres, ¿no? En educación, en trabajo, en oportunidades, en equidad en todos los sentidos, y bueno, que eso tenga las dimensiones territoriales, etarias y demás, pero bueno, no es y también que los compromisos que de cualquier partido político, cualquier organización, también se lleven a cabo, porque realmente estamos en un año que bueno, que puede ser clave. Todos quienes estamos acá tenemos algún espacio de participación o de lo que sea, donde vemos que realmente una población cada vez más empobrecida, más marginada, bueno, es fácil presa para el narcotráfico o para los grupos más de derecha, que envenenan las cabezas diciendo, bueno, son enemigos, un pobre termina siendo enemigo de otro pobre, y realmente eso no es lo que queremos, no trabajamos para eso. Sí, Soledad. Sí, la verdad que fue un lujo haber escuchado no solamente a Juan Manuel, a Ana, a los resto de las compañeras, que con sus aportes verdaderamente súper valiosos y sobre todo que nos dejan en esta reflexión que ahora estoy segura que por días vamos a estar dándole vuelta ahí como, no digo para encontrar una solución, porque si tuviéramos una respuesta para ver que sería bárbaro, estaríamos acá pidiendo, ¿no? No le vamos a encontrar una solución, pero sí por lo menos reflexionar, pensar por dónde vamos. Recién Juan Manuel hablaba de lo que significa Trump y de lo que
podemos pensar que esa personita es. Y hay quienes estamos en política y muchas veces nos sentimos en la frustración de que no es la persona, no es Trump, es la cantidad de personas que lo votan, es la cantidad de personas que lo eligen, la cantidad de personas que encuentran en él alguien que podría cambiar sus vidas. Entonces creo que la discusión es mucho más profunda, porque no hay que cambiarlo a Trump, sino ver la forma en que piensan, en qué visualizan en él algo para su vida. Entonces creo que me preocupa más todavía, porque una persona si no está, punto, pero toda esa otra cantidad de gente que piensa parecido. Yendo a la temática y después de haber escuchado lo que dije recién, tantos aportes valiosos, y pensar en algo que también acabas de decir, Ana, que tiene que ver con esto de pensar en las mujeres y sobre todo en los cuidados, que es la mujer en la que está. Creo que hasta que no entendamos que los cuidados es parte del sistema productivo de nuestro país, que no entendamos que es parte de nuestro sistema productivo, creo que ahí vamos a tener un bache sin cubrirlo y la problemática va a seguir estando y las brechas entre los trabajadores y las trabajadoras, entre las visiones de mujeres que son las que están y las que se esfuerzan en esto. Si no entendemos que es parte del sistema productivo, creo que nos va a faltar una cantidad. Y después también, por otro lado, este capitalismo de ahora que pone lo tecnológico también sobre todo. Yo creo que también no tenemos que pensar solamente en la cantidad de gente que queda sin trabajo, sino en aquellos que logran tener un trabajo digno. ¿Quiénes van a ser los que van a poder tener un trabajo digno? Esa sería como la preocupación. Y ahí, cerrando un poco, creo que cuando hablamos de las políticas públicas, de los estados de la forma que pueden aportar en política pública, tenemos que encontrar a instituciones que acompañen y que no solamente vayan atrás del problema. En esto de las brechas, de las injusticias, de la cantidad de informalismo, necesitamos un estado con instituciones que acompañen y no tanto correr después que todo está desarmado. Y acá hay algo que también es súper transversal, y Bete algo mencionaba, que tiene que ver con el ambiente, es que tenemos por un lado el capitalismo y por otro lado la sostenibilidad ambiental. Esa conjunción de elementos que me parece sumamente necesario, porque si no jugamos esto otro, ¿para qué queremos tanto trabajo, para todo el mundo, cuidados y desarrollos? Que lo que hablamos siempre con Jorge, creo que lo entendemos de la misma forma, que cuando queremos un desarrollo económico, sí, pero ¿por qué? Porque queremos un desarrollo humano, un desarrollo de la persona, pero la sostenibilidad tiene que estar. Eso, muchísimas gracias por esta mesa, muchísimas gracias a quienes estamos compartiendo hoy. Fue buenísimo. Bueno, nos estamos quedando con hambre y sin palabras. Estamos llegando como al cierre. Sí, a mí me gustó también, Pila, la intervención de Juan Manuel, por esto que te deja pensando, como dicen ustedes, esas cosas que no podemos pensar cotidianamente. Y justo me pasó ayer que en 2 momentos del día, digo porque algo de esto vinculado a la inteligencia artificial, a la tecnología o a las plataformas y los jóvenes, en la mañana me tocaba un taller de corresponsabilidad de los cuidados a gente del Ministerio de Defensa que están trabajando en un proyecto ahí con Naciones Unidas para esto de que las mujeres puedan desplegar y se te consideren los cuidados y no sé qué. Había mucha gente de comunicación y otros encargados ahí de donde está uno cree que es un mundo donde no te van a dar nadie bolilla o como muchas de las mujeres, pero no, había hombres que prestaban mucha atención al tema de los cuidados. Y aparte arrancó otro hombre haciendo una dinámica con los cuidados, ¿no? Bueno, ¿quiénes hoy cuando se levantaron, no sé, le prepararon el desayuno a otra persona? ¿Quiénes hoy tuvieron que salir, no sé, a acompañar a alguien o a darle
¿no? Preparar, pensar, y está bueno porque se da como esa cosa de que, bueno, todos quedamos ahí como medio mezclados. Pero después hubo una intervención que me pareció buena, que era esto de pensar todo lo que genera, ¿no? El sistema financiero también como captor, ¿no? De estos jóvenes que, bueno, tienen, capaz que no son sindicalizados, capaz que no tienen seguridad social, pero seguramente apenas tienen plata, la ponen en algo, ¿no? Que supuestamente es lo que les va a dar. Entonces decían cómo ellos hacían este trabajo con los jóvenes que ingresan a la fuerza, porque claro, apenas tienen un registro, tienen un empleo formal, etcétera, ya son captados, ¿no? Por las financieras, para darles educación, ¿no? De que, bueno, durante 2 meses entrenarlos en que no, cómo administrar, vamos a decir, los recursos. Y de noche estaba con TV Ciudad y también estaba Graciela San Román hablando de cómo ellos con la universidad están yendo a hablar a los jóvenes de 16, 17 años en secundaria el mismo tema, ¿no? El tema de educación financiera, el problema de los jóvenes, el tema de las plataformas y cómo el sistema te capta para sacarte más. Bueno, capaz que ahí va la plusvalía, no sé dónde va la plusvalía, pero en algún lugar seguro que se va. Entonces nada, me parece que son como cosas de las que ustedes también con la población, ustedes que trabajan en territorio, imagino que como que son los mismos dramas, ¿no? De que a veces, más allá de la pobreza, más allá de tener situaciones de violencia, hay otra cosa que pasa, que es esta cuestión de que la gente se mete en lo que no puede, porque el sistema también está armado para eso. Es una forma de integración social, me integro sí. en base a lo que tengo. También, entonces las bueno, nada. Y los imaginarios. Están muy endeudadas. Claro, no, y el imaginario, por eso para el cual se construyen, capaz que tienen... Y un crédito para limpiar, que le llaman, Sí, también. que es tremendo, y no, y es como... No se termina, por eso es grande eso también. Pero bueno, nada, ahora que este ejemplo que trajiste de antes la tierra y ahora es esto de los datos y no sé qué, que wow, sí, la verdad que es brutal. Así que bueno, nada, creo que nos dejaste así como la mente pensando para otras cuestiones. Espero que él también se haya ido. Espero que también No, eso de integrar las temáticas, me parece bueno, eso que traía Margarita, de cómo puede integrar esos otros temas que nos preocupan en la vida cotidiana, o los temas ambientales también, que también están cada vez más buscando, ¿no? Ser como parte de algo que pensemos juntos. Y nada, y no creo tanto capaz que en esto de que, bueno, el mundo del trabajo para mí es tan diverso, hoy la gente está conectada a tantos mundos del trabajo que ya no hay un mundo del trabajo, son muchos en el mundo en sí, que capaz que también hay que pensar mejor el cómo hacer programas. O sea, cuando le toca, me miro a las compañeras que han estado pensando programas para distintas situaciones, ¿cómo pensar desde Uruguay con la dimensión que tiene, con los pocos recursos, algo para cambiar esto, ¿no? O para lograr, no cambiar para hacer la gran transformación, pero lograr encauzar hacia algo que sea mejor para la vida de la gente. Porque la última de que se trata es de vivir mejor, pero bueno. Ahora me dicen que hay universidades para el amor y para la felicidad, así que yo digo, tendremos que aprender a querer, a ser empáticos. Capaz que también viene por ahí. Pero bueno, nada, gracias y pasemos a tomar algo, algo rico. Ya nos convocaremos.